se forma la bilirrubina directa. Punto, siguiente punto. Ok, hoy vamos a entrar despacito, devagarcillo, explicando conceptos grandes, ordenar ideas. El objetivo es que tenga un raciocinio lógico de lo que es la modalidad motora. Motora somática. Cuando yo leo el término motora somática, ¿qué hace referencia? Ok, el control, todos los mecanismos que existen para tener un control de musculatura lisa, de musculatura esquelética, ¿sí? Todo lo que incluye el aspecto del control voluntario, ¿sí? De ahí modalidad somática. Entonces, todo lo que sea el control voluntario de músculos, aquí, voluntario entre aspas. ¿Por qué pongo entre aspas? Cuando yo hablo de la función motora del sistema nervioso central, primera cosa es que las vías de transmisión, ao invés de estar subindo, vão estar descendo. Entonces aquí estamos hablando de las vías eferentes. Ya sabemos, cuando decimos eferente, estamos hablando de que son señales que van a partir del sistema nervioso central para afuera. Ahora, cuando yo pienso en el control motor, generalmente yo pienso en la corteza motora. Que es la región más superior del sistema nervioso y va a estar controlando los aspectos, los detalles del control motor. Pero, ¿a dónde tiene que terminar la orden? Pues en un músculo. No existe neurona que se origine en la corteza motora y termine en un músculo. ¿Okay? Repito. No hay neurona que se origina en la corteza motora y directamente inerva en un músculo. La organización motora se hace por grados de complejidad, donde mis circuitos básicos van a ser la corteza motora, el bulbo raquídeo, aquí pueden colaborar una estructura llamada cerebelo, y pueden colaborar también los ganglios de la base, los ganglios basales, todas estructuras encefálicas. Independientemente cualquiera sea el origen de la señal, toda señal termina primero en la médula espinal. Este es el principal punto de integración de la orden motora. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hablo de autocontrolando a mano, lo único que estoy haciendo es aprovechando circuitos que ya existen en la médula espinal y yo solamente estoy mandando a orden para que se active ese circuito. ¿Están siguiendo lo que está pasando? Entonces, ¿a dónde está registrado? ¿A dónde está codificado? ¿Cómo va a ser la función motora propiamente? Es en la médula espinal. Yo puedo tener respuestas motoras que solamente se originan en una médula espinal, ¿sí? Que son los famosos reflejos, ¿sí? Pero si miro solamente desde el punto de vista de la médula espinal, no hay diferencia entre un reflejo y una orden motora superior, ¿sí? Está aprovechando el mismo circuito. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo cómo va? De ahí es que cuando vamos a describir la vía motora, la descripción generalmente empieza
desde la médula espinal y yo voy describiendo hacia arriba. Es decir, primero describo cómo es la organización general de la médula espinal y después yo solamente digo que el bulbo raquídeo mexe nisso na médula espinal. A corteza vai mexer nesse circuito que ya estaba codificado en la médula espinal. Bien, entonces, básicamente es, aquí ya está todos los circuitos neuronales para el control motor, todos los centros superiores lo único que hacen es activa ese circuito más para que, activa ese circuito para que, activa ese circuito para que. Bien, hasta ahí estamos tranquilos. Entonces, la primera descripción que vamos a ir haciendo es entonces de la médula espinal. La organización general de la médula espinal, como a médula espinal tiene ese control motor. De la médula espinal. Sí. E para, por exemplo, ali usar um circuito que já tem, por exemplo, referência. Correto. Só que daí usando a voluntad. percepção. Exactamente. Entonces, ya existe la codificación del control de los flexores del brazo. ¿Sí? Yo lo único que voy a hacer cuando yo digo control y la corteza motora es el cerebro ordena la médula espinal a que active esos circuitos. Vai ser na médula e volta. Correcto. No es que la médula tiene una inervación y la corteza tiene otra inervación, sino que es solamente una estación de relevo. Corteza e corteza na médula. Correcto. Entonces, corteza a la médula y de la médula al músculo. Bien. Assim. Perfecto. Entonces, vamos despacito. Ya habíamos visto que la médula espinal tenía una organización bien característica, en donde la sustancia gris de la médula espinal, la que tenía la forma de bordoleta, mariposa, configuraba dos cuernos anteriores y dos cuernos posteriores. ¿Sí? O puedo decir astas dorsales para atrás y astas ventrales por delante. ¿Sí? La función somatosensorial que vimos hasta ahora trabajaba ¿dónde? En los astas dorsales. ¿Sí? Entonces, cuando yo enviaba una señal hacia el sistema nervioso central, esa neurona penetraba la médula espinal por la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces, cualquier señal motora de la médula espinal se va a originar acá adelante y sale de la médula espinal por el asta, por la raíz anterior o ventral. Entonces, cuerno o asta, raíz. ¿Sí? ¿De ahí? Tranquilo. Ok. Básicamente existen tres tipos de células que van a estar trabajando aquí en el asta anterior de la médula espinal. Dos de ellas van a ser motoneuronas, neuronas motoras. Entonces voy a tener un cuerpo neuronal asta anterior que va a emitir sus fibras en dirección al músculo. Y otra neurona también en esa región que también va a emitir sus fibras en dirección al músculo. Ambas son motoneuronas. Motoneuronas.
que se diferencian en su función y en el tipo de fibra que es. El libro me clasifica las motoneuronas como una motoneurona alfa y una motoneurona gamma, digamos más bien. Y otro. ¿Qué? Motoneurona alfa, motoneurona gamma. Si no me pone una foto imposible de descifrar. Bien. Si recordaban en la clasificación general de las neuronas somatosensoriales, si yo digo que tengo una neurona que es alfa y otra que es gamma, ¿cuál era la diferencia? Alfa son neuronas que tienen axones de bien grandes, las gammas son más pequeñitas. Entonces, esto es una transmisión súper rápida, esto es una transmisión un poco más lenta. Entonces, ¿existe una diferencia estructural entre las neuronas? Sí. Va a existir una diferencia funcional, que es lo que tenemos que recordar. Entonces, motoneuronas que van a tener su cuerpo aquí y van a ir en dirección al músculo. Tranquilo. Después voy a tener un número ainda mayor de neuronas que van a estar localizadas entre otras neuronas. Por ejemplo, yo puedo tener una señal somatosensorial como el del dolor, que entraba en el asta posterior y el dolor ya hacía sinapsis ahí. La decusación ya hace la segunda neurona. Es decir, yo ya estoy transmitiendo el dolor hacia esa asta posterior. Pero también puedo enviarle señales a esa neurona que está entre mi neurona sensitiva y la neurona motora. De ahí que el nombre de estos individuos es interneuronas. Las interneuronas permiten la integración de la información en la médula espinal. Entonces yo ya puedo tener una idea de que si yo envío una señal dolorosa hacia la médula espinal, ¿puedo provocar una respuesta motora? Sí. Sí, ya se puede provocar. ¿Está bien? A eso le hacemos referencia cuando decimos integrar información. No hace falta que se suba hasta la corteza cerebral, hasta la región somatosensitiva, para allí pasar a la motora y decir, wow, ya se puede integrar en la médula espinal. Entonces, tenemos tres células que van a participar aquí en lo que es la función motora más básica. Dos motoneuronas, la alfa, la gamma, y las interneuronas. ¿De ahí? Bien. Cuando yo hablo de señales que vienen de cima, principalmente la corteza, las señales descendientes, motoras, ¿sí?, vienen por cabos que van a estar en la región lateral de la médula espinal, de los cuales vamos a ver que uno de los principales es el tracto corteza-espina, córtico espinal. Esas motoneuronas superiores, caudal, encima, hacen casi lo mismo. Es muy raro que una orden pase directamente a una neurona motora.
actúa primero sobre una interneurona y ahí interneurona es responsable por producir el efecto. Entonces, de vuelta, la relevancia de las interneuronas es que básicamente ellos están procesando ahí información y dependiendo de lo que ellos digan, va a ocurrir la orden motora. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Professor, Oi. só para as fibras altas, elas são mais calibrosas e têm respostas mais rápidas. Vão ser para ações mais rápidas. As fibras gama vão ser para ajuste fino, tipo assim, para trabalho menor. No necesariamente. TIP, estas están ligadas a la propiocepción. ¿Recuerdan qué era la propiocepción? Sim, ¿Qué era la propiocepción? noção de educação. Correcto. ¿Sí? ¿Cuáles eran los receptores de la propiocepción? Uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Estas son para el uso muscular. Vamos a ver enseguida cómo ocurre esa distribución. Hasta aquí entonces entendemos. Cuando me dice interneuronas, ya enseguida está hablando de neuronas que están en la médula espinal y que pueden integrar información que se genera a través de las vías sensitivas o de órdenes más superiores. ¿Sí? Cuando ya hablo de la motoneurona, estoy hablando ya específicamente de la neurona que va a inervar mi músculo. ¿Sí? Exactamente. Es decir, si se fijan, se cumple lo que dijimos. Ya hay el circuito neuronal para el control motor. Entonces, ¿qué hace el cerebro cuando él quiere producir una orden motora? Viene de la enzima de esa orden, ¿sí? Pero él lo inerva directamente al músculo. Hace un relevo en la médula espinal, en un circuito que ya está establecido. ¿Sí? Estos son tractos descendientes. ¿Qué significa eso? Que son órdenes motoras que vienen de cima. Desce y manda esa información a las interneuronas y ahí las interneuronas mandan una señal al neuronio motor de la médula espinal. ¿Sí? Y también es conocido como neurona o motoneurona inferior, ya superior está lá en cima. Es como mirar del otro lado, porque eferente viene de adentro para afuera. Aferente era de afuera para adentro. ¿Sí? Professor, aí eu fiz essa pergunta, porque, por exemplo, na situação, eu vou no sensitivo, vai ter uma fibra, vai grudando, vai se ligar, por exemplo, de reflexo. Uma temperatura, algo tipo, vai ter uma resposta eletrônica muito rápida que vai passar pelo cérebro, pelo central. O que acontece? Ele vai se ligar só na fibra alfa, ou vai se ligar nas duas? Nas duas, vamos ver enseguida. Mas um reflexo rápido, vamos dizer, por exemplo. Temperatura, veio um objeto quente. Cuando le explique qué hace este individuo, vamos a entender por qué tienen que ser los dos. ¿Sí? Pero son los dos. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo esto es que si yo estoy enviando una señal del dolor, ¿sí? No necesito que el dolor se transmita primero hacia la región somatosensorial, ya puede producir una respuesta motora local, ¿sí? Sin intervención del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la respuesta rápida. ¿Sí? Entonces, siento el dolor, se transmite la información, ya hay respuesta motora. Después yo digo, ay, me quemé, o ay, qué exagero, ¿sí? Cuando ya hubo la intervención superior. ¿Está bien? Entonces, los componentes de la médula espinal que tenemos que recordar van a ser esas motoneuronas que van a estar en los cuernos anteriores y las interneuronas que van a estar transfiriendo la información, sea somatosensitiva o motora más superior a esa orden motora general. ¿Bien? Ok. Traigámosle a dos individuos que ya hablamos en generalidad, pero hoy vamos a hablar un poquito más a fondo.
Sabemos entonces lo que es la propiocepción. Propiocepción es una modalidad sensitiva, son señales que yo estoy mandando al sistema nervioso central, ¿sí? Y que le indican al sistema nervioso central cuál es mi posición, ¿sí? Cuál es la tensión generada en mis músculos, cuál es la longitud de mi músculo. Yo no puedo hablar del control motor sin hablar de la propiocepción, ya que esto es lo que le indica al sistema nervioso central si esa orden que yo estoy ejecutando fue cumplida o no. ¿Sí? O sea, yo solamente estoy enviando señales, no tengo feedback. ¿Sí? Entonces, la propiocepción, modalidad, tiene como receptores a receptores mecánicos, o mecanoreceptor. Uno de ellos era el uso muscular y el otro es el órgano tendinoso de Golgi. Son mis dos mecanoreceptores de la propiocepción. Comencemos por el más complejo. Si dejamos el más fácil para el final. Si yo analizo un músculo esquelético, digamos que esto es su tendón, que eran esas fibras de colágeno longitudinales, y después yo tenía varias fibras musculares que se unían a él. Que tenían los filamentos de actina y miosina. Dentro de los músculos esqueléticos, yo voy a tener una pequeña región, no muy grande, que generalmente se encuentra en la porción media del músculo, que también es una fibra muscular, pero que tiene pocos filamentos de miosina y actina en las extremidades, casi nada en su región ventral. Ponemos nombres para no confundir. A esto le voy a llamar yo fibras intrafusales. Y a lo que pensamos cuando decimos músculo esquelético, a esas fibras que tienen la actina y miosina, si eso es intra, va a ser extrafusales. Bien, entonces, cuando estoy hablando de esa porción que está ahí en el medio del músculo chiquitito, que son fibras que no van a participar en la contracción del músculo, estoy hablando de las fibras intrafusales. Todas las demás fibras, que son las que van a contraer propiamente el músculo, son las fibras extrafusales. Según la organización, yo puedo tener fibras intrafusales que sean una cadena de núcleos. División histológica. O puedo tener que esas fibras tengan los núcleos agrupados en el medio. De ahí que a esas fibras que los núcleos dan uno al lado del otro,
se lo llama fibras de núcleos en cadena. Es la que tiene agrupadita todo, aquí en el medio forma como un saco, como una bolsa. Fibras de núcleos en bolsa. Los propioceptores, que son los receptores de la propiocepción, van a ser fibras sensitivas que vamos a engolar alrededor de estas fibras intrafusales. Bien, eso está aquí en el medio. ¿Qué demonios van a descifrar esos receptores mecánicos? Cuando el músculo se alarga o cuando se contrae. Está acostumbrado a tener ese saquito aquí. ¿Qué va a pasar cuando el músculo se alarga? Correcto. Son receptores que van a percibir dos factores: la longitud de mi músculo, por el estiramiento, y la velocidad con la que ocurre ese estiramiento, porque puedo tener un estiramiento que es lento y gradual, puedo tener un estiramiento brusco. ¿Sí? Velocidad. Entonces, estas fibras intrafusales no participan en la contracción del músculo en sí, sino que son fibras que van a enviar señales al sistema nervioso central para que el sistema nervioso central sepa el grado de estiramiento del músculo. ¿Sí? Vamos siguiendo eso. Entonces, si estas son fibras que tienen que enviar señales, esas fibras van a ser aferentes o eferentes. Aferentes. Esas fibras que están en verdecito son todas fibras aferentes. Son esas fibras aferentes que vimos de la modalidad somatosensorial. ¿Sí? Recuerda que habíamos visto tacto y propiocepción. ¿Sí? Ahí estamos bien. Entonces, el Galton le clasifica estas fibras porque tienen un poco de diferencia, que generalmente las fibras que van a envolver a esas fibras intrafusales son fibras del tipo 1A. Son fibras súper rápidas. Y las que están más por fuera, en las extremidades, son fibras de tipo 2. Fibras un poco más lentas. No viene al caso. Ahora, les dije que si bien la región central de las fibras intrafusales no tiene fibras de actina y miosina, las extremidades de esas fibras sí tienen. Es decir, aquí sí va a haber fibras contráctiles.
fibras contráctiles. Que cuando se contrae, a diferencia de lo que va a hacer el músculo cuando se contrae, ¿qué está haciendo con su estiramiento o su longitud? Cuando se contrae el músculo, se acorta. ¿Sí? Esas fibras contráctiles, cuando se contraen, se estiran. ¿Sí? Todo. Enseguida va a hacer sentido, hasta ahora es más o menos así. ¿Está bien? Entonces, cuando se contraen esas fibras contráctiles, yo voy a tener el estiramiento de estas fibras intrafusales. Aquí estamos entendiendo algo. Bien, no estamos definiendo, todavía no estamos cerrando nada. Entonces, las fibras extrafusales para contraerse necesitan la inervación de las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa van a ser las fibras nerviosas que inervan propiamente a lo que quiere cuando digo músculo. Motoneurona alfa. Ya las motoneuronas gamma inervan la contracción de esas fibras contráctiles en mi fibra intrafusal. Fuerza después. Es la motoneurona gamma. Aquí estamos siguiendo qué está pasando. Entonces, los propios receptores se van a activar cuando la fibra sea estirada, porque si bien estas fibras no se insertan en el tendón, están conectadas con las fibras extrafusales por el grupo cáliz. ¿Recuerdan esas glucoproteínas que tenían por fuera? Entonces, si el músculo se estira, ¿sí? Si el músculo se estira, ¿qué va a pasar con esas fibras? Se van a estirar. Entonces, ¿se van a activar o se van a inactivar? Se van a activar porque dijimos que el estiramiento es lo que activa a estos receptores. ¿Sí? Ahora, ¿yo puedo tener activación de los propios receptores sin que haya estiramiento del músculo? Sí puedo. ¿Por qué? Excelente. Porque yo puedo mandar señales de contracción a esa fibra intrafusal para que ella se estire, ainda cuando el músculo no está variando su estiramiento. ¿Sí? ¿Ya entendimos lo que está pasando? Pero faz sentido a versão que dice tipo um ajuste mais fino, né? Exacto. Y es exactamente esa la función que tienen que cumplir los propios receptores. ¿Sí? Porque les voy a explicar ahora el señal que va a enviar para a médula. Eu não entendi a rápida da lei. Qual? Eu não entendi a rápida e a lenta. A diferença. Entre qual rápida e qual lenta? Esse é mais simples. Como é que eu sei? Como é que sei? Esse é o primeiro erro. Esse é o Como é primeiro que eu sei que é lento? O primeiro erro é que você não sabe. Estamos hablando de médula todavía. Sim. Entonces, esas fibras rápidas hacen la contracción del músculo propiamente. ¿Sí? Si el músculo se contrae, los propios receptores van a activar. Si el músculo se contrae, el estiramiento disminuye. Entonces, los propios receptores van a inactivarse. Es decir, qual sinal vou enviar para o sistema nervioso central? Esse músculo já fez
que hacer. ¿Sí? Yo no quiero contraer más. ¿Sí? Ahora, si yo le estiro, yo voy a enviar un impulso a la médula espinal. ¿Para qué? Para que yo mantenga el grado de contracción. Porque senão eu estou enviando uma sinal, mas eu tenho que enviar essa sinal e manter a sinal para manter o músculo contraído. Es decir, essa sinal vai variar. Pero si yo estiro también el receptor, el propio receptor, esse próprio receptor, ao enviar para a médula, ele vai sostener a contração do músculo. É como se fuera que ele esté engañando a la médula que o músculo está estirado. Porque a resposta do estiramento, podem pensar, o reflexo patelar. Se eu pego o tendão de mi quadríceps, o que ocorre? O quadríceps contrae. Então, o próprio receptor está enviando sinais à médula espinal para contrair, contrair, contrair. Sim, ele se ativa. Sim? Mas se eu estou enviando uma sinal para contrair o músculo através de fibras alfa, o músculo se contrai, mas o próprio receptor vai se inativar. Então, quando ele se ativa, ele também está mantendo esse grau de contração do músculo. ¿Está bien? Es como para hacer ese ajuste que evita esa fluctuación, mantiene como un sistema de amortiguación. ¿Está bien hasta aquí? ¿Preguntas hasta esta parte? Yo estoy viendo caras de disociación de verdad. Yo sé que los nombres son complicados, pero por eso, ¿qué es lo primero que tengo que hacer aquí? Ya pillamos esa parte. Aquí ya es no confundir la fibra extrafusal de mi músculo esquelético con la fibra intrafusal de mi músculo esquelético. ¿Sí? La fibra extrafusal es la que es inervada por la motoneurona alfa y es esa fibra que hace el orden de contraer el músculo. ¿Sí? Ya las fibras intrafusales no participan en la contracción propiamente del músculo, participan en la propiocepción. ¿Sí? Estos son propioceptores, no son fibras contráctiles para dar fuerza al músculo. ¿Sí? O objetivo delas é poder identificar cada segundo o estiramento do músculo. Bien? Justamente, el profesor dibuja un mapa mental de las fibras extrafusales son las fibras que están usadas por la contracción muscular. Exacto. Las fibras intrafusales son de las neuronas de las motoras somáticas y propriocepción. Son inervadas también por motoneuronas somáticas, pero a função de essas fibras é a propiocepção e não de gerar força para o músculo. Entonces, justamente, una es para que yo pueda contraer el brazo, la mano, etc. Y el otro es que yo sepa que estoy contrayendo Essa é uma. mantener el conocimiento de que estoy. Exatamente, esa es una de sus funciones. Ahora, cuando describa lo que pasa con la médula va a ser un poquito más de sentido. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestra médula. Si ya sabemos y sabemos que esas son las interneuronas. Imaginemos el reflejo patelar. Comenzar a integrar la información. Yo tengo acá, de este lado, fémur, aguántenme, y la tibia. Lindo. Cápsula articular. Digámosle que este individuo aquí va a representar cuádriceps. Se inserta en el fémur de la tibia. Cuádriceps. Se inserta en el fémur de la tibia. La tibia.
La tibia. Trae los cuádriceps, estira la tibia para arriba. Y detrás voy a tener todos los músculos que son isquiotibiales. Bien, sí, cierto. Ahí estamos entendiendo qué significa esa locura ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un reflejo patelar, ¿qué es lo que hago? Golpeo un tendón profundo. ¿Sí? Al golpear el tendón, ¿qué pasa con el estiramiento de mi cuádriceps? Golpeo el tendón, el cuádriceps se estira. ¿Sí? Ese estiramiento, ¿qué va a hacer con mis propios sectores? Va a activarlos. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo un fenómeno que aumenta el estiramiento de mi músculo, se van a activar los propios sectores que van a activar y van a enviar señales aferentes. Esas señales aferentes van a ingresar hacia la raíz dorsal en dirección a la médula espinal. De ahí perfecto. Entonces, estoy enviando la señal aferente hacia la médula espinal. Esa señal va a entrar en el asta posterior y va a estimularle a motoneuronas alfa a través de sus interneuronas. Motoneurona alfa. El músculo se estiró. Esa motoneurona alfa, ¿qué va a hacer? Va a enviar una señal motora en dirección al cuádriceps. Es decir, yo activé un circuito excitador. Entonces, ¿qué hace el cuádriceps? Contrae. ¿Sí? Ahora, yo analizo desde el punto de vista de que yo quiero mantener la contracción. Esa señal también tiene que ser transmitida a las fibras gamma. Digamos que ahora, en vez de hacer el reflejo patelar, yo quiero contraer el cuádriceps. Entonces, yo envío una señal motora, ¿sí? Están viendo allá encima, viene a la motoneurona alfa, estimula el cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps contrae. Voy a enviar una señal también por la motoneurona gamma. La motoneurona gamma hace o qué? Hace que las fibras intrafusales también se estiren. ¿Sí? Si las fibras intrafusales se estiran, ¿qué pasa con el propio sector? Se activa. El propio sector manda más señales de volta a la médula espinal. ¿Qué hago con el efecto de la contracción? Estimulo más ahí. ¿Sí? Entonces, en vez de que el músculo esté ahí, se ve en los sinais, se queda. ¿Entendieron cómo está funcionando el circuito? La función normal de los propios sectores, além de estar enviando esa señal hacia el cerebro para que yo sepa dónde yo estoy parado, es asegurar que cuando yo mando una orden lá de cima para contraer un músculo, ese músculo reciba una orden constante que se mantenga. ¿Sí? ¿Entendimos el principio? De ahí es que si yo corto la orden, el músculo se va a estirar de vuelta, esto va a parar, entonces el uso muscular va a relajar de vuelta y el músculo para. ¿Entendimos?
O cerebro não vai participar. ¿Cómo? O cerebro não vai participar. Correcto. Por eso, ¿de qué dijimos? ¿Qué es lo que está haciendo el cerebro? Mandar un toque. ¿Sí? Al mandar el toque, yo ya tengo la contracción del músculo. Contracción del músculo a corto. Entonces el propio receptor va a desligar. Pero también mando uma sinal para que enquanto o músculo contrai, o próprio receptor se estire. Então o próprio receptor se estira quando o músculo contrai, ele devolve informação à médula espinal, tanto para avisar para lá cima, o músculo se contraiu, como para continuar o estímulo que se produce sobre o músculo. Então a tensão generada no músculo se mantém, queda el músculo aí. Esse mesmo sinal que vai para manter a contração muscular também vai para o cerebelo para informar Correcto. que está acontecendo a contração. Correcto, esa es la ventaja que me dan las interneuronas, que me permiten de que yo reciba una información somatosensitiva y yo ya puedo producir una respuesta. ¿Entendimos algo? Se a contração for voluntária, acontece o mesmo processo? Correcto, porque si justamente la contracción es voluntaria, ¿sí? Si yo no tengo un circuito que asegure a través de los propios receptores que el músculo se mantenga excitado, yo tengo que mandar impulsos de aquí encima. ¿Qué va a pasar con los potenciales de acción que llegan aquí? Van a comenzar a fluctuar, entonces la contracción no va a ser estable. En un momento va a contraer, en otro va a querer soltar, después va a contraer, después va a soltar. Pero como el propio receptor también se va a contraer a través de las fibras gamma, yo voy a mantener ese estímulo contrario. ¿Sí? ¿Entendimos desde el principio? Mas o Ah, sim. Entonces, fíjense que una orden voluntaria geró ¿qué? Un reflexo. ¿Sí? De ahí que a ese reflejo que se genera cuando yo estoy enviando una orden a un músculo de manera voluntaria y que mantiene ese grado de contracción del músculo, lo llamo reflejo miotático. Por eso, no todo reflejo es un reflejo de retirada. Al final del día, lo que yo estoy haciendo es activar mecanismos que ya existían, activar reflejos para mantener una orden voluntaria. No sé qué lo pasó con mi amigo maestro. ¿Entendimos algo ahí? Sí. Correcto. Yo puedo mandar una orden voluntaria, pero también puedo activar ese reflejo si yo estoy provocando la activación de ese reflejo, ¿sí? Sin que haya esa orden voluntaria desde arriba. Não é involuntária, no caso. Não é involuntária. Correcto. Pero al decir voluntario, ¿qué yo estoy diciendo? Que ese carro estaba aquí y que el estímulo fue gerado de fora. ¿Sí? Pero el circuito es el mismo. El circuito va a ser propio receptor percebe, propio receptor manda sinal para a médula espinal responde com uma resposta motora mais intensa. A única diferença é que quando eu digo que é voluntário, a ordem está vindo de cima, quem está ativando o reflexo é essa ordem. Correto? Por isso que dijimos, a médula espinal já tem todo o circuito feito. ¿Sí? Seja voluntário ou seja involuntário, somente vai ser em intervenção da corteza ou não. ¿Sí? Sin a intervenção da corteza, o circuito já está aí. Eu posso provocar o estímulo sem problema. Entendemos? A gente também está assim. É complicadito, não é fácil. Tem que ter muita criatividade para imaginarse esto. Pero estamos entendiendo la idea general. ¿Sí? Lo que quiero que vayan entendiendo es saquen ese concepto de que la corteza motora es el rey soberano de toda la función somatomotora. ¿Sí? No es. Al final del día es la médula espinal quien ya tiene todos los circuitos ahí. Por eso es que se puede dar el concepto de la descerebración y la médula espinal puede provocar movimientos, puede provocar sin problema. Que es el famoso, pero un paciente estaba así moviendo, pero hace rato su cerebro ya desligó. ¿Sí? Yo no necesito de cerebro.
¿Sí? Necesito si quiero hacer algo voluntario, pero ya hay circuitos neuronales en la médula espinal que pueden activar esas actividades motoras. ¿Preguntas hasta ahí? Então, por exemplo, se o cidadão tiver uma cerebral que executa um teste de percussão, ele vai ter a resposta reflexo motora igual. No hay idea. Si él está descerebrado, ¿sí? La médula espinal aún tiene mecanismos de receber sinais y producir una respuesta motora. ¿Sí? Esto me ayuda a coordinar, a mejorar la función voluntaria. ¿Sí? Pero yo no necesito del control voluntario, porque yo puedo cambiar esto de propiocepción y decir no, el estímulo somatosensitivo es dor. ¿Sí? Si o estímulo somatosensitivo é a dor, vai produzir o mesmo mecanismo. Sinal sensitiva entra na médula, vai subir para o cérebro, mas em cima já não tem ninguém. Pero pode provocar resposta motora aqui. Solamente que aí justamente vai ser um pouquinho mais completo. Por quê? Porque aqui o que eu tenho, as interneuronas são excitadoras e são excitadoras para o músculo agonista. ¿Sí? Si yo quiero ejecutar un movimiento de retirada, no solamente tengo que enviar señales al agonista, que tengo que hacer con los antagonistas. Para, si no, no va a haber retirada. Si mi tríceps estaba contraído y yo quiero hacer una flexión para retirar, yo tengo que cortar la transmisión para el antagonista y enviar la información para el agonista. ¿Sí? Ahí se le llama eso inhibición recíproca, en donde yo estoy enviando una señal para un cara y al mismo tiempo ya estoy enviando una señal para otro individuo. Y eso posso fazer de uma maneira simples. Por quê? O único que eu preciso é que, para os neurônios que vão ir para os músculos antagonistas, eu preciso de interneuronas excitadoras ou inibidoras? Inibidoras. Esse é o simples processo. Que ao invés de estar ativando interneuronas que vão a mandar sinais para minha fibra motora, eu vou estar ativando señales que van a ser lo contrario. Hagamos el mismo análisis, pero en un reflejo de retirada, para ver si entendemos algo. Bueno, sí es muy loco cuando yo me pongo a pensar como mierda esto va a caer en la parcial, pero si no me pongo a pensar en la parcial, es muy interesante, es muy loco. Porque basicamente você já tem todo codificado na região mais primitiva do sistema nervoso central. Esse conceito de voluntade, esse conceito de eu tenho controle aqui em cima, é uma mentira. Aqui vamos ao revés. Aqui vai ser número. Professor, outra dúvida aqui. A fibra intrafusal, ela é Como? Es técnicamente una fibra muscular, pero que tiene una configuración de fibras contráctiles diferentes. Porque al invés de la fibra esquelética propia, que está lleno de fibras de actina y miosina, la fibra intrafusal solamente tiene los extremos, ¿sí? Porque solamente ahí yo quiero contraer. Lo que tengo que recordar es que la contracción de la fibra intrafusal hace lo contrario. Cuando el músculo contrae, su longitud disminuye. Cuando la fibra intrafusal contrae, ella se alarga. Entonces, al alargarse, yo puedo tener un músculo que está alargado, ¿sí? O peor, está contraído. Se contrae, alarga, entonces, como alargó, está mandando sinal. Então, ela não seria a definição clássica das fibras? No, por eso justamente se clasifica como una fibra aparte de las extrafusales.
Sí. Não, porque você falou que a gente pode fazer cerebral, distinguir sinais que o Puede haber una respuesta motora de alguna región del cuerpo sin la intervención del cerebro. Porque de vuelta, Mas aí, quando o médico vai dar morte cerebral, que na imagem que você, eles falam, se eu não me engano, são cinco coisas no corpo para ver se a pessoa tem reação. generalmente asociados ya a la función cerebral superior. ¿Sí? Mas aí a gente aquela função que eles apertam e a pessoa dá coisa tem a ver com isso. Es un reflejo, pero justamente como yo estoy analizando varias variables, el objetivo es identificar dónde yo estoy. No es porque el reflejo es positivo o el reflejo es negativo, automáticamente a muerte del individuo ya está cerca. ¿Sí? Sino que lo que yo hago es provocar el sentido justamente para tratar de identificar si ese es un individuo que tiene descerebración. Porque yo voy a identificar que si yo provoco a dor nela, ¿sí? Ela vai ter uma resposta automática, pero también me va a pegar en la cara. ¿Sí? O se va a enviar esa señal para cima y va a tener una respuesta más superior. ¿Sí? Va a hacer un gesto en la cara, va a balbucear algo. Tem que fazer outro tipo. Correcto, por eso. Lo que yo estoy avaliando al hacer eso es dónde termina el asunto. ¿Sí? Porque si la respuesta es solamente un reflejo motor y punto, y el individuo está ahí ainda, aquí ya no hay nadie. Aquí nomás ya está respondiendo. ¿Sí? Por eso es un análisis más de la calidad del reflejo más que la presencia del reflejo. Bueno, ya tengo mi bíceps chiquitito como el mío. Atrás del bíceps. Tenemos que analizar cómo se va a relacionar entonces la respuesta motora de una manera un poco más integrada. Me sale más feo mi dedo. Entonces, digámosle que yo quiero hacer un reflejo de flexión para la retirada. ¿Sí? Alguien me quemó acá, la región ventral de mi bracito, y tengo que hacer el reflejo de retirada. Entonces, primero, estoy hablando que es un reflejo provocado por un estímulo, que en este caso va a ser dolor. Entonces, primero tengo que identificar cuál va a ser la vía de transmisión del dolor. ¿Sí? El receptor químico del dolor va a percibir ese estímulo y va a enviar hacia el asta posterior. ¿Qué va a pasar con esa señal del dolor? Ya hace sinapsis por aquí, ya manda señal por otro lado y va. Vía anterolateral. ¿Sí? Percepción del dolor. Al mismo tiempo yo estoy activando como mínimo 2 grupos de motoneuronas, de interneuronas, perdón. En realidad son un montón, pero solamente para esquematizar. Tenemos aquí una interneurona en vermelho y otra interneurona en azul. Las dos interneuronas van a ser estimuladas por esa señal dolorosa. ¿Sí? Solamente que la interneurona en rojo libera neurotransmisores excitadores, como el glutamato. Ya está interneurona inhibidora, neurotransmisores como dice inhibidor, como la glutamina, glicina, perdón. Esa interneurona que es excitadora va a dar un relevo, va a hacer sinapsis
como a motoneurona alfa. Esta otra hace con otra motoneurona alfa. Essa motoneurona em preto está sendo excitada pela interneurona excitadora. Vai inervar aqui ao bíceps ou ao tríceps? Correcto. Entonces estoy enviando una señal excitadora hacia el músculo agonista, ¿sí? Pero al mismo tiempo que le envío una señal excitadora al agonista, ¿qué estoy haciendo? Estoy enviando uma sinal, ou cortando, melhor dito, a transmissão de sinais para o antagonista. Entonces tengo un reflejo flexor. Entonces es casi lo mismo que esto, solamente que digo un paso más. No solamente voy a estimularle al músculo en cuestión, ya estoy inhibiendo la transmisión al músculo que quiera hacer el efecto contrario. ¿Está bien? Perfecto, ahí. ¿Preguntas? Aqui, professor, Preguntas sobre el asunto. Vamos a enfocar sobre la parcial todavía. nesse caso, ele mantém a É uma seu contração. traumado. Nesse caso, ele está mantendo a contração. Ali ele vai inibir. Correcto. Entonces, aquí yo estoy dando una orden para la contracción activa de un músculo. ¿Sí? Le di la orden de contracción a mi cuádriceps. ¿Sí? Cuádriceps tiene que contraer. Aquí el propio sector E via. ¿sí? Manda una señal y activa fibra gamma también, Gama, que vai para manter. mantener la contracción de mi músculo bien estable. Ali também é gama. Aquí es alfa. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer una retirada. ¿Sí? No quiero que el músculo se mantenga. De hecho, se puede. Eso se le llama circuitos reverberantes, porque cuando yo hago una retirada se mantiene la contracción por un tiempo. ¿Sí? Pero aquí el objetivo no es mantener la estabilidad de la contracción del bíceps, es mandar una respuesta rápida de retirada. Por isso Entonces que es la coordinación ya de los dos músculos. Professor, a dama do reflexo. ¿Cómo? A dama do reflexo, nada. Participa también en cierta manera, pero realmente los principales circuitos que hacen que yo tenga esa contracción que se mantiene por un tiempo y después suelto son circuitos reverberantes, los circuitos repetidos, donde yo, por ejemplo, tengo esa positiva, ¿sí? Va a estar unido también a otra, voy a botar para afuera solamente por espacio, sobre otra interneurona, y esa interneurona excita otra vez el cambio. Un circuito mínimo de reentrada. Entonces, al activar el individuo, no solamente está enviando una señal para el músculo contraer, sino que comienza a hacer una reentrada para mantener el músculo por fuera. Una vez que entra en fatiga, una vez que termina esos neurotransmisores de acción rápida, para. Teria para sostener. Se por exemplo, digo, caso do reflexo capilar. Correcto. Não tem por que funcionar. Correcto. Por eso es, Porque não vai manter. en el reflejo patelar, el objetivo es la contracción de la fibra alfa, como reflejo puro. Si yo quiero hacer una contracción del cuádriceps voluntaria, ahí entra la fibra gamma. Por eso van a encontrar, también le dice así, uno produce una respuesta que es rápida, intensa, y la otra es más sostenida en el tiempo. O interessante é que, por exemplo, a queimadura acontece tudo isso, né? Um choque elétrico, todo o corpo, então é bem diferente e o cérebro consegue identificar. No que identifica, sino que el choque eléctrico ya va a interferir con la producción de potenciales de acción. Entonces el circuito general entra en caos. Es como tirarle agua a una computadora. Pifia.
¿sí? Entonces va a haber la quemazón por el daño eléctrico, pero la transmisión de la electricidad va a afectar también la producción de señales. Entonces no va a ser solamente siento el dolor de electrocutarme, sino que estoy generando una señal atípica que va a comenzar a afectar al cerebro. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando hablábamos de potencial de acción? Potencial de acción generalmente era en un solo sentido. ¿Por qué? Porque era gerado en una región específica de la neurona y habría canales de sodio que inmediatamente entraba y ya comenzaba a fechar por atrás. Entonces, unidireccional, inclusive uno andar para atrás. Pero si yo me hago un choque eléctrico aquí, ese señal va a ir para acá, mas también va a ir para otro lado. Entonces, la transmisión no es normal. Por eso es demasiado desregularizado. Bueno, ¿preguntas a esta parte? ¿Es ese por hoy? Sí, claro. Soy llamador de paz científica. Por eso estaba toda la aula estaba así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que retirar de aquí? Entendemos la función motora como esas señales de control intromúsculo que están saliendo da médula espinal, específicamente del asta anterior. Fácil até ahí. Pero, para que yo tenga un control motor adecuado, necesito de la propiocepción. Por eso, la propiocepción no es solamente yo sé dónde yo estoy parado, sino que me permite también tener una buena coordinación de la actividad motora. Sin mis propioceptores, el músculo no va a tener la capacidad de mantener un tono constante, porque va a depender única y exclusivamente de esa señal que también lo hicimos. Pero al tener esa propiocepción, yo aprovecho los circuitos que ya existen en la médula espinal que facilitan la contracción muscular. En otras palabras, si yo corto esto, ok, la transmisión de la propiocepción, chao. El individuo ya no sabe dónde está su mano, el individuo ya no sabe dónde está su pie, si está contraído, si está relajado. Y como perdí la propiocepción, eso va a tener efecto motor. Va a afectar a su actividad motora. Sí, exactamente, ese es el objetivo de la clase. Que yo ya no piense, pero la propiocepción es sensitivo. Sí, no. Sí. Porque yo necesito de esa propiocepción para que la función motora sea normal. Entonces yo voy a enviar una orden motora, pero no va a ser estable. ¿Sí? ¿Entendimos esa partecita? La integración de la información motora requiere sí o sí de alguna señal aferente. En este caso es la propiocepción. Otras modalidades pueden despertar una respuesta motora, sí, sin problema. ¿Sí? ¿Está bien? Eu tenho, prof. Aferente. Luces, por ejemplo, del filmar, ya te estoy hablando. En el mismo segmento hay. Se puede, eso también dice en el guideline, una señal que entra en una región específica no necesariamente tiene que cruzarse inmediatamente en esa región. Se pueden expandir las señales. Entonces, dependiendo de qué se habla, una señal se puede expandir a algunos segmentos inmediatos o inclusive puede viajar en otra vía totalmente aparte. Por ese era el ejemplo que les puse en el cuestionario de ese individuo que cortó parte de la médula espinal para interrumpir el dolor. ¿Sí? Cortó la región anterolateral, que es la que transmite el dolor. ¿Sí? Pero ahí la fase que hizo el dolor no desaparece, porque pueden existir otras fibras que utilizan otras vías accesorias de la espinal. Por eso generalmente cuando se habla de un tracto específico, una vía específica, es solamente la más predominante. ¿Sí? No necesariamente es la única que va a transferir la información para un lado. ¿Bien?
Creo que el guideline habla también de neuronas de Rayshon, que es básicamente pensar que aquí en un medio puede existir otra interneurona que es inhibidora para asegurar que la información vaya específicamente a un grupo muscular y que no se esparce. ¿Sí? Es un mecanismo de control de especificidad en la actividad motora. Bueno, vamos a aprovechar ese mismo ahí, rapidito aparato de Golgi, ya nos vamos a jugar. Órgano tendinoso de Golgi es mucho más simple. Realmente que tiene un detalle. Cuando pienso en la función del órgano tendinoso de Golgi, es lo contrario que hace el uso muscular. Que es todo un hueso. El órgano tendinoso de Golgi, como el nombre dice, va a estar a hombros. ¿Dónde voy a encontrar los propios sensores que son los aparatos tendinosos de Golgi? En los tendones. ¿Sí? Estos propios sectores van a encontrarse en el tendón. También son receptores mecánicos. Receptores mecánicos que van a activarse cuando se genera tensión en la articulación. Entonces pienso, digamos el bíceps. Yo vamos a utilizar el proteína. Cuando él se estira, va a un receptor que se activa. El uso muscular, que vimos, ¿sí? Estiramiento, ¿sí? Pero cuando él se contrae, ¿qué pasa con la tensión de las inserciones musculares? Se activa. Es lo contrario, ¿se fijaron? ¿Sí? El uso muscular se activa cuando el músculo se estira. ¿Sí? El órgano tendinoso de Golgi, que va a estar en mi inserción, va a activarse cuando hay tensión. ¿Sí? Entonces, misma historia, tiene que enviar fibras aferentes hacia el sistema nervioso central que van a ir a la médula. ¿Qué región de la médula? Correcto, los cuernos dorsales o astas posteriores. Y van a hacer sinapsis con interneuronas. Esas interneuronas van a actuar sobre fibras o neuronas motoras. Motoneurona. Aquí hay una pregunta. ¿Esa interneurona es excitadora o inhibidora? Como a ver si entendemos lo que estamos dibujando. Digamos, yo soy un individuo súper sedentario, pero me voy al gimnasio y me creo y alzo una pesa de 35, 40 kilogramos. Y alzo. ¿Qué va a pasar con la tensión que se va a generar en mi bíceps? Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cuerpo para evitar que haya la tensión? Parar de contraer el músculo. ¿Están entendiendo? Entonces, a diferencia del uso muscular, que me está ayudando a hacer retirada y demás, el órgano tendinoso de Golgi tiene que interrumpir ese músculo, no acentuar.
¿Sí? Cuando hablamos del uso muscular, él hacía contracción del músculo. Pero el órgano tendinoso de Golgi tiene que hacer lo contrario. ¿Sí? Tiene que hacer la relajación del músculo. Entonces, ao invés de estar utilizando una interneurona excitadora para contraer el músculo en cuestión, el órgano tendinoso de Golgi va a utilizar una interneurona inhibidora. De manera que esse sinal que estava vindo de cima, que estava excitando a minha neurona motora, para, e a transmissão da sinal aqui se interrompe, o músculo relaja. Entonces, la función del órgano tendinoso de Golgi, aparte de la propriocepción, para que el músculo sepa, por ejemplo, no somente el grado de contracción del músculo, sino saber también cuál es el peso, a fuerza que está se gerando en contra de mi contracción, me sirve también como un mecanismo que va a evitar el desgarramiento del músculo al interrumpir la señal motor. ¿Entendemos? Bueno, essa vez tirar uma foto e eu vou mandar para vocês quando vocês graduarem. Vamos ter aí tudo chaleco na faculdade de física. Você sabe, facilita, no se estrese. ¿Está bien? Entonces, de vuelta. Todos estos son mecanismos por el cual yo ya tengo generado circuitos neuronales en la médula espinal que pueden controlar la actividad de cualquier músculo esquelético en cualquier punto dado. Pueden generarse en respuesta refleja o ser utilizados por el control motor voluntario. Bien, facilito. Preguntas sobre esse assunto loco? Professor, a fibra alfa usada pelo órgão de gosto é a mesma que faz a excitação ou é uma outra? Esta es fibra motora que inerva a las fibras extrafusales, siempre es alfa. Siempre es alfa. Então vai saber onde vai fazer a excitação para isso? Correcto. Va a ser la misma fibra que de este lado estaba haciendo excitación. ¿Sí? Es la misma fibra que estaba estimulando el músculo a contraer. ¿Sí? Solamente que aquí lo que yo estoy haciendo, evitar que se genere el potencial de acción. ¿Sí? Estoy inhibiendo el motor. Entonces, por más que o cérebro está mandando sinal, eu agora estou reduzindo o potencial de membrana para cortar a sinal. A excitação não tem problema. Correto. Bem? Facilito, não tem nada melhor que aprender medicina só com imagem, não tem nada de texto. É para soltar mesmo. Na prova ele fala, Esquematiza as vias de transmissão do uso muscular. Bueno, si no hay preguntas, dale. No.